somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Así que yo quiero pedirle que usted tome atenta nota en el día de hoy. Apunte lo que Dios le está hablando. No se quede simplemente allí confiando en su memoria. Tome nota de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Y bueno, este año y lo que creo que Dios ha venido haciendo desde el año pasado al mover a Mateo y a mover, empezar todo este movimiento y ahí sentada yo conectaba todo, como que no entendía toda la dimensión de lo que Dios ha venido haciendo desde el año pasado hasta ahora. Tiene que ver con Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Y si usted no se lo ha aprendido, yo espero que se lo aprenda. Amén. Así que búsquelo ahí en su Biblia, vamos a resaltarlo y vamos a tenerlo como una porción de esas que usted sí o sí tiene que aprenderse y empezar a procesar todo lo que Dios quiere hacer. Amén. Así que voy a comenzar leyéndolo antes de empezar pues con la introducción. Igual yo creo que ya Dios está hablando hace ratico. Y Mateo 28, versículo 19 y 20 dice, por lo tanto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, ¿qué hemos estado hablando? El pastor estuvo hablando los últimos servicios, los últimos mensajes del llamado. ¿Se acuerdan de ese mensaje, de la importancia de responder a ese llamado de parte de Dios, de entender lo que Dios te está hablando, de entender a dónde Dios te está llevando y responder a ese llamado? De que todos tenemos un llamado de amor, ¿cierto? Hay una invitación que Dios te hace, hay una propuesta que Dios te hace, pero finalmente corresponde con esa invitación de amor que Dios nos hace de seguirlo, de servirle. Ahora, si estamos hablando del llamado, si estamos hablando de una invitación de parte de Dios, ¿cuál es ese llamado? Y ese llamado tiene que ver con el fundamento de esta porción, que es Mateo 28, del 18, toda esa última porción, 16 al versículo 20. Pero el énfasis es versículos 19 y 20. Y yo quiero que te conectes allí, y yo oyendo el mensaje el domingo pasado, una de las cosas que decía es, bueno, yo creo que las historias de Pacho ya casi todo el mundo se las sabe, que viene de una familia de padres separados, que en algún momento tuvo muchas situaciones con su familia, que le tocó vivir en un tiempo arrimado ahí donde la casa de la abuela. Muchas de esas historias que ustedes han escuchado, pero de mí no se conocen muchas historias. Así que yo espero hoy compartir algunas cosas que tienen que ver con este proceso, que tienen que ver con el... Pero mi expectativa o lo que he sentido de parte de Dios no es decirte lo grande que Dios ha hecho conmigo, sino decirte que si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer conmigo. Yo tenía todas las calificaciones y las cualidades para ser un fracaso, pero de eso que nadie piensa que se puede lograr mucho, Dios puede hacer lo que usted menos se imagina. Y yo no sé cuál es su historia, yo no sé cuál es su trasfondo, yo no sé cuál ha sido su recorrido, pero de lo que sí estoy segura es que sin importar cuál es, Dios puede usarlo para su propósito. Amén. Entonces, yo quiero comenzar con algo que de pronto la gente a veces no procesa mucho, y este tema de la movilización, de la gran comisión, que es la porción que está en Mateo 28, tiene que ver con los misioneros. Y yo no sé cuántos saben lo que es un misionero. Yo no sé cuántos han escuchado que fulanito que está de misionero. Y yo no sé ustedes, pero en mi caso, cuando yo oía hablar de misioneros, yo me imaginaba
el tipo pelúo, con la mochila, medio sucio, un tanto encajado, como que con los pies sucios de tanto caminar los recorridos polvorientos. No sé ustedes, pero esa era la idea que yo tenía. Yo no me imaginaba con mochila, yo no me imaginaba un misionero en corbata y en tacones, o sea, eso como que no estaba asociada una cosa con la otra, ¿cierto? Pero y bueno, aquí hay una imagen, aquí hay tres imágenes, aquí hay una imagen de un primer muñequito que va con una cruz y lleva ahí unas mochilas y lleva como un corazón, y podemos asociar de pronto esa imagen así rápido con la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Una mujer misionera de parte del Señor, enfocada en compartir el amor de Dios, pero definitivamente alguien que se sale del contexto de la cotidianidad para dedicarse a una vida entregada a esa vida de servicio y de entrega, ¿cierto? Aquí tenemos otra imagen de una persona que está allí como enseñándole a niños, obviamente, la Biblia, y la última imagen, que es la de ¿quién? Que es la de Jesús, caminando el recorrido de los lugares por donde estuvo, compartiendo y hablando su palabra. Pero buscando desde el contexto, la palabra misionero viene de tres palabras, la constituyen tres palabras, y es el vocablo misus, que puede traducirse como enviado. Definitivamente un misionero tiene que ser alguien alguien que tuvo el respaldo de un grupo, de una familia, de una entidad, y lo entregó a esa labor, lo envió a esa labor. Está la palabra sion, que se usa para indicar acción y efecto, o sea, no es alguien que se fue de paseo, no es alguien que se va de vacaciones ay, tan chévere, se va de misionero a Francia. Ajá. Eso no es así como tan chévere muchas veces, sino que hay una acción consciente e intencional en lo que va a estar haciendo. Y el sufijo ero, que viene a indicar lo que es pertenencia. Cuando usted habla, voy a usar una palabra para que me entiendan, cuando usted habla de camionero, asocia que es una persona que está dedicada o asociada con la actividad que tiene que ver con el manejo de camión, ¿cierto? Barrendero es una persona que está asociada con la actividad de barrer. Costurero, y aquí estamos hablando de misionero, alguien que está asociado con la acción de las misiones. Pero resulta que también es un gentilicio. Cuando usted oye la palabra misionero, casi siempre la asociamos solamente con la acción de llevar la palabra de Dios, pero resulta que misionero también es un gentilicio, porque existe una ciudad que se llama Misiones, es una provincia en Argentina que se llama Misiones. Entonces los nacidos en la provincia de Misiones en Argentina, ¿cuál es su gentilicio? Misionero. El gentilicio de Turbaco es turbaquero, pero el de Misiones en Argentina es misionero. Entonces este misionero es misionero sin tener que estar asociado con un tema que tiene que ver con el evangelio o algo bíblico. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de la palabra misionero, así que si yo hablo de un misionero, puede ser un gran ejecutivo que es de allá de Misiones, ¿cierto? O el no sé cómo se llamará ya, si alcalde o el síndico, también es un misionero porque es nativo de ese lugar. Pero normalmente cuando nosotros hablamos de misionero, y por eso yo he estado hablándoles incluso, acuérdense que nosotros como iglesia tenemos un misionero en Francia, ¿cierto que sí? Él está estudiando, pero dentro de ese propósito está también compartiendo la palabra con las personas que están allá. En estos días él nos compartía de un compañero, él tiene muchos compañeros que son iraníes, que se supone que vienen de trasfondos musulmanes. Así que todo este trasfondo bélico que ellos utilizan con las guerras, las bombas, y empezaron y se reunieron a estudiar, y este muchacho le llamó la atención que le dijo, oye Mateo, tú eres religioso, ¿verdad? Yo te veo que tienes muchos libros ahí como de temas religiosos. Y él le dijo, bueno, si lo asocias con que alimento mi vida espiritual, sí, soy un religioso. Pero el muchacho se quedó admirado cuando le dijo, ¿eso es una Biblia? Y dijo, sí, puedo tocarla. Yo nunca he tenido una Biblia en mi mano. Nunca he tocado una Biblia. Y Mateo dice, me cuenta que el solo hecho de que el muchacho le haya hecho esa solicitud lo quebrantó. Y nosotros estamos aquí, no sé cuántos tenemos más de 5 Biblias en nuestra casa y a veces ni la leemos. Y allá tenemos la Biblia en el celular y tampoco la abrimos.
pero esa oportunidad de ver que Dios puede obrar y usarnos en el contexto que menos nos imaginamos, nos convierte en un misionero, en una persona que tiene, que ha sido enviado, que tiene la responsabilidad de tomar acción y efecto sobre esa tarea, pero además que debe tener un sentido de pertenencia. Amén. Entonces, en ese sentido, yo quiero mirar cuál es la tarea. Y aquí sale Milena, la jefe de recursos humanos. Cuando usted está en una empresa y usted necesita contratar a alguien, usted tiene que utilizar dos elementos para hacer esa búsqueda. Y uno es la descripción del cargo, pero el otro es el perfil del cargo. En la descripción del cargo está lo que la persona va a hacer, las actividades que debe desarrollar. Pero en el perfil usted habla de qué características tiene el individuo que usted está buscando contratar para que haga esa actividad. Me explico. Voy a buscar un carpintero. Ah, bueno, tiene que conocer de madera, tiene que saber de pintura, tiene que saber utilizar implementos de pintura en madera, tiene que tener las herramientas. Esa es la descripción del cargo. Pero el perfil es cuando yo digo que quiero que sea un hombre que tenga 30 años, que tenga 2 años de experiencia. ¿Me hago entender? Entonces, una cosa describe las actividades que esa persona va a hacer, pero otra cosa me describe cómo debe ser la persona que yo quiero buscar. Hombre, mujer, alto, bajito, chiquito, que hable inglés, que no hable. ¿Me hago entender? Entonces, en esos términos vamos a poner este contexto. Entonces, ¿cuál es la tarea a la que Dios nos llama a todos? Dígale al que está al lado, te están llamando. Es contigo. Tenemos una tarea. Oye, eso no es para el pastor, no es nada más para mí, no es para los que tocan en la alabanza. Esto es para todos. Así que dígase ahí, mi misma o mi mismo. Es contigo. Con ustedes también que están allá en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la tarea? Aquí esto es para todos. Aquí no se excluye nadie. La tarea es ir y hacer discípulos. ¿Cómo dice esa porción? Versículo 20, 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos allí, y miren que ahí están las 5 acciones. Ir, hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles, y al final nos dice que no estamos solos. ¿Cierto? Así que, ¿cuántos elementos integran la Gran Comisión? ¿Cuántos elementos integran la Gran Comisión? ¿Cuál es el primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿Y el quinto? Muy bien. Yo soy medio profe, oyeron, así que me disculpan. Pero, pensando en, aquí ya tenemos nosotros cuál es la tarea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso. Ahora voy a buscar el perfil. ¿A quién busco para que haga eso? Y aquí se los tengo, vean. ¡Tarán! Hombres, mujeres, viejitos, jóvenes, niños, mamás, papás, o sea, todos. Entonces, ¿quiénes tienen un llamado a ser misioneros? Diga, a mí mismo. Tú mismo eres. Y dele un codazo al que está al lado. Es contigo. ¿Viste? Es contigo. No se duerma. ¿Ok? Entonces, en esa labor de hacer discípulos, vamos a entender que esta es una invitación para todos. ¿Para quién es la invitación? No importa que usted tenga 10 años o que tenga 100. Y aquí es donde yo digo que gracias a Dios en el Señor no hay jubilación. Mientras usted esté vivo, mientras usted respire y mientras usted tenga conciencia de quién es Dios en su vida, usted tiene oportunidad de cumplir la Gran Comisión. Amén. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito esas actividades. ¿Qué involucra entonces ser misionero? Ir es estar dispuesto,
convencido, decidido a cumplir con la tarea. Dios te va a mover e incomodar, seas consciente o no, pero lo va a hacer. Solo debes estar dispuesto, no preparado. Y miren, aquí tengo que empezar a contar un poquito de mi historia. Dios no llama a personas que estén preparadas. Dios llama a personas que están dispuestas. En lo natural, tú terminas seleccionando a la persona que se vea más calificada para esa labor. No, yo mejor cojo a Loidi porque ella sí habla inglés, ella sabe escribir rápido en el computador, maneja bastante Excel, y desde nuestra perspectiva humana tú calificas, ¿cierto? No, esto sí lo tiene alto, pero en el Señor, si bien es cierto que tener las habilidades apoya muchísimo, lo que realmente Dios más tiene en cuenta es que estés dispuesto. ¿De qué sirve en el Señor tener muchas destrezas cuando nunca tienes tiempo y estás ocupado? Ay, pastora, qué pena, pero es que usted sabe que yo no tengo tiempo. Entonces, ay, sí, muchas gracias por la invitación, pero no. Cuando tú pones primero otras cosas que el llamado del Señor. Cuando siempre tienes una razón que te impide, desde tu perspectiva, servirle a Dios. Y ese concepto del servicio realmente ha sido cambiado en el último tiempo. Antes, el concepto de servir y de hacer la obra de Dios parecía que estaba un poco encapsulada a unas personas exclusivas. Y ahora me acuerdo que en algún momento conocí en una iglesia muy tradicional, una iglesia todavía muy conservadora, que me acuerdo que ahí decían que la única que tenía la santidad para limpiar el templo era la esposa del pastor. Cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo? Mi iglesia, todo el mundo barre. ¿Quién ha dicho que yo soy la única que está en santidad para limpiar el templo? Y aunque sí es cierto que tenemos que ser celosos con las cosas del Señor, también es cierto que nosotros los humanos a veces imponemos una cantidad de cosas que no dice la Biblia. La Biblia no dice eso, para estar dispuestos a servir. Entonces, lo primero es ir. Y yo aquí quiero contarles que, por ejemplo, yo teniendo 2 años de conocer del Señor, bueno, medio conociéndole, ya andaba disque de misionera en otro país. Báilenme ese trompo en la uña. ¿Usted sabía eso? Entonces, por ahí es donde yo le digo que si Dios lo hizo conmigo, bien neófita, bien altiva, bien soberbia, bien ignorante de la Biblia, y Dios le plació llevarme a otro país que no conocía, una cultura que no conocía, y en medio de todo ese saco de defectos, por allá lejos, Dios empezó a obrar, lo puede hacer conmigo. Amén. Y usted dice, ¿cómo así, pastora, que apenas 2 años de conocerle al Señor? Tenía apenas 2 años de conocer del Señor, no había hecho ningún discipulado, no había hecho ningún estudio bíblico, estaba todavía bien carnal porque andaba bien de carácter pocón, y en medio de la misericordia de Dios, Dios empezó a hacer cosas en contra de mi voluntad, porque no crea usted que yo estaba por allá muy entendida de lo que realmente estaba pasando. Entonces, ¿qué quiero decir? No es que usted ahora va a ser impulsivo de andar por ahí haciendo cosas que Dios no le ha dicho, sino que entienda que muchas veces nosotros queremos posponer y estar aplazando lo que Dios quiere hacer en mi vida porque creemos que tenemos que cumplir con una cantidad de cosas como requisito y somos los primeros en descalificarnos. Permítame y me hago entender. Cuando yo llego al Señor, ¿cómo conozco del Señor? Dios permitió una circunstancia bien interesante para tratar con mi vida y me llevó a la iglesia. Yo llegué a la iglesia, dice mi esposo, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, literal, destrozada emocionalmente, con una gestión de mis emociones completamente enferma, deprimida, venía de una relación sentimental catastrófica, pero en el camino entendí que el problema no había sido esa persona, sino todo lo que venía de mi infancia y de mi pasado, que conllevó a que yo permitiera y consintiera todo lo que se dio en esa relación. Entonces mis emociones y en mi estabilidad estaba para recoger con palita. ¿Quién me invitó a la iglesia? La
exnovia de mi novio. Parece una novela mexicana que les cuento otro día, hoy no. Pero fue ella la que terminó insistiéndome en llevarme a la iglesia. El asunto es que fue tan traumática esa relación porque en algún momento estábamos felices los tres. Él estaba allá y estaba aquí. Yo no sabía, me entero, luego lo confrontamos. El tipo casi se muere el día que lo confrontamos. Pero esta muchacha, antes de, no se imaginan la vida de cuadritos que me hizo, porque yo trabajaba en un lugar donde lo conocí finalmente, pero en realidad los líderes o la directiva de ese banco eran muy amigos de ella. Entonces ella, siendo amiga de ellos, lo que hacía era pónganla a trabajar horas extras, háganla que se equivoque, manden que le procesen todas las cosas, pero como era mi primera experiencia laboral, yo pensaba que era parte de lo que había que aprender en el mundo laboral. Y en realidad ella estaba detrás de todo eso. Fue tanto lo que mandó a hacer, en algún momento también mandó a que me dañaran el carro, a que me lo rayaran y muchas cosas, que el remordimiento de conciencia, ella luego comienza a asistir a la iglesia y se siente con la necesidad de invitarme a que vaya a la iglesia. Digamos que es una circunstancia un poco atípica de lo que uno cree que puede usar Dios para traerte a los pies de Cristo. Y comienzo a llegar al Señor, comienzo a visitar la iglesia, yo iba muy juiciosa a la reunión de jóvenes adultos y de ahí me iba a parrandear. Entonces a los domingos todavía no iba. Claro, estaba trasnochada. Pero ya luego empecé a ir trasnochada también a la iglesia. Ya luego dejé de ir a parrandear porque ya empecé a sentir que eso no tenía sentido. Y comenzó Dios ese proceso de transformación y de cambio en mi vida que empezó a sanar mi corazón. Pero efectivamente porque hubo alguien que me compartió del Señor. Alguien que tal vez no fue la persona más idónea, no es la persona que tú quisieras que sea tu amiga de compañía en el recorrido en el Señor, pero Dios puede usar un cuervo, Dios puede usar una burra, Dios puede usar un pedazo de palo, Dios puede usar lo que quiera cuando tiene en su corazón alcanzarte y transformarte. Amén. Así que usted se puede ubicar en la categoría palo, burra, piedra, lo que quiera, Dios lo puede usar a usted. Amén. A pesar de su cúmulo de defectos y de su descalificación de acuerdo a la expectativa y el parecer humano. Amén. Y lo que quiero decirte es que así como estás, así como eres, Dios te puede usar. Pero no para que te desenfoques creyendo que entonces no debo cambiar, sino todo lo contrario. Porque esta tarea, este comisionamiento tiene unos requisitos también que tenemos que tener presentes. Amén. Entonces, Dios me lleva a República Dominicana. Empezamos una relación con Pacho, que bueno, eso es otra historia. Termino casándome y a los 20 días de casados, ahora, esto que les estoy diciendo, de irse a otro país recién convertido, con 20 días de casado, eso no lo haga. ¿Oyeron? Porque va a ser duro, va a ser difícil, ese no es el orden de Dios. Ese era el llamado de Dios, era el plan de Dios, pero hoy sabemos que no era el tiempo, porque nos adelantamos en muchas cosas. Y el orden de Dios el plan de Dios tiene orden y tiene tiempos. Y nosotros los seres humanos, aunque ya yo sé que eso fue lo que Dios me dijo, a veces salimos corriendo a ayudarle a Dios. Y ahí es donde nos estrellamos, nos pelamos las narices, las rodillas y todo. Amén. Entonces, en ese proceso de ir, de estar allí, Dios comienza a sanar mi corazón, pero llegó una niñita muy acostumbrada a la buena vida, que se daba el lujo de llamar a la casa y preguntar, fulanita, ¿qué hiciste de almuerzo? Ay, no, eso no me gusta. Vete para la Olímpica, me compras una pechuga o un pescado, me lo haces asado, me lo haces al horno con una ensalada. Yo escogía lo que quería comer. Y luego estoy por allá, bien lejos. Adivine qué escogía. Ahí no había para escoger. Ahí no había para exigir. Era la primera vez que salía de mi casa. Mis amados, ustedes no se imaginan el trato tan espectacular de Dios con este personaje de Hollywood. A llorar se dijo, muérdete la lengua. A mí empezaron a amarme por este hombre, pero qué vieja tan insoportable. Claro, cuando llegaba Pacho, ay, el pastor Pacho, y ellos pensaron que la esposa del pastor Pacho era igual. Cuando conocían el personaje, empezaron a decirme, ¿tú por qué no te devuelves para tu país? ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a arreglar mejor las cosas de allá de tu país en lugar de estar aquí? Porque no era nada fácil.
claro, había tantas cosas en mi autoestima, en mi carácter que Dios tenía que tratar, la soberbia, esa actitud déspota, humillante, de creerme la gran cosa, que Dios tuvo que empezar a tratar. Porque nosotros somos nosotros, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero tú y yo somos la mano extendida, ese instrumento de Dios para tocar a otro. Pero si tú como instrumento estás defectuoso, ¿qué puedes producir? ¿Cómo trabaja un carpintero o un artesano con un cincel sin punta, dañado? ¿Qué puede producir? Cosas que van a estar dañadas. Entonces lo primero que Dios hace en ese proceso es sanarte. Amén. Para que puedas ir. ¿Me hago entender? Tú puedes ser un tremendo serrucho, un tremendo taladro, un tremendo martillo en las manos del Señor. Pero si eres un martillo en este momento sin mango, con las partes del martillo, las orejas del martillo quebradas, sin punta, si tú eres un serrucho que tiene los dientes dañados, ¿qué puedes lograr hacer? Entonces, ¿qué necesitas ser primero? Ser sanado y restaurado de parte del Señor. Y eso comenzó Dios a hacer allá. Comenzó a sanarme, comenzó a restaurarme. No fue fácil, en otra cultura, en otro mundo, en cosas donde no me gustaban. Para mí, cuando llegué a ese lugar donde nosotros estábamos, que ya ustedes se deben saber el nombre, Jarabacoa, para mí las calles eran feas, las casas eran feas, la comida era fea, los sazones eran feos, la panadería era fea. La que estaba mal era yo. Porque mi corazón hacía que viera todo feo. Lo menospreciaba, lo descalificaba. Pero con todo y eso, allá me llevó el Señor y yo entendía que debía comenzar a trabajar en la obra del Señor. Amén. Y la primera gran frustración para mí, y recuerdo que cuando yo me convertí y Dios empezó a llamarme a los pies del Señor, en aquella época, hace 24 años, la imagen del evangélico todavía asustaba. De hecho, no sé cuántos saben, y en algún momento yo lo contaba, que yo empecé a ir a la iglesia porque obviamente Comunidad Cristiana de Fe en su momento era una iglesia que algunos incluso categorizaban como iglesias mundanas porque no se usaba pantalones, las mujeres sí se maquillaban. Y yo comencé a ir a la iglesia, pero yo iba a una reunión cristiana. Entonces yo empecé a ir, duré como 3 meses yendo a la iglesia, y un día que estábamos ahí en la reunión, escuché que alguien saludó al pastor y le dijo: ajá, hermano evangélico, ajá, hermano evangélico. Y yo me quedé. Yo quedé petrificada como diciendo: no puede ser, esto no es de evangélico, esto es cristiano. Yo no puedo estar en una cosa de evangélicos. Y empecé como a mirarlos y yo dije: pero aquí no tienen los faltones eso, ni estas mujeres están malucas. Salí de ahí despavorida y en shock. Porque yo evangélica no iba a ser, yo iba a ser cristiana, pero evangélica no, es lo mismo. Entonces me di cuenta que en ese lugar, que lo llamaran como quisiera, estaba empezando a experimentar sanidad en mi corazón. En ese lugar, que lo llamaran como quisiera, empecé a darme cuenta de las heridas que habían en mi corazón y que Dios comenzó a sanar. Entonces, ¿sabes qué? Soy evangélica. Entonces, fíjense cómo los prejuicios y los paradigmas muchas veces nos pueden frenar para lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, ya casada, estoy en otro país, en otra cultura, y recuerdo que mi mamá al principio estaba así como en shock porque ella pensaba tanto esforzarnos por darle estudio a Milena, el posgrado, la especialización, para que sea una ejecutiva, para que sea una gran trabajadora, y va a terminar con una Biblia debajo del brazo, disque misionera. No fue fácil, de verdad. Yo sé que en el corazón de mi mamá fue una angustia, así como la idea de un concepto que tú no entiendes, porque la ignorancia es atrevida. Y cuando nosotros desconocemos, calificamos y juzgamos sin entender lo que Dios quiere hacer. Amén. Y es posible que a ti hay algunos que te estén juzgando. Es posible que a ti hay algunos que te estén descalificando. O es posible que incluso algunos te estén menospreciando por estar aceptando el llamado del Señor en tu vida. Pero no te desanimes. Amén. Entonces, ese id involucra permitir que Dios te guíe, que Dios te lleve, y Dios se puede apoyar de lo que quiera. En aquel momento yo estoy convencida que Dios nos llevó a mi esposo y a mí porque éramos jóvenes, porque éramos inexpertos y porque no sabíamos ni por dónde iba tabla.
Si nosotros hubiéramos entendido en qué nos estábamos metiendo, no hubiéramos ido. Pero también sé que Dios dijo, déjame y los agarro así como están, perdidos y sin saber ni por dónde va tabla, para poder trabajar con ellos. Amén. Y allá pasamos el Niágara en bicicleta, como dice nuestro compadre Juan Luis Guerra, allá el amado dominicano, y empezó Dios a trabajar con nosotros. Entonces aquí viene una segunda parte. Entonces el primer elemento de la gran comisión es ir. Y ese ir significa no solamente que tú seas sensible a lo que Dios te está hablando, sino que también tú seas sensible a dejar que Dios te lleve a donde Dios te está guiando. Amén. Y puede ser que tú estés en la etapa en la que estás simplemente en empezar a visitar la iglesia. Tú ya estás empezando a responder al llamado de Dios. Y es yendo a sus brazos. Amén. Y al principio, y al principio hay circunstancias de tu vida que te van a permitir traerte a Dios. Pero luego Dios va a seguir usando circunstancias de tu vida que te van a permitir conocerlo. Amén. Al principio Él provoca y permite cosas para que vengas a Él, pero luego Él va a seguir permitiendo y provocando cosas para que lo conozcas. Amén. Y una cosa es recibirlo y otra cosa es conocerlo. Son dos cosas diferentes. Pero tu compromiso y el mío es recibirlo, pero también es conocerlo, pero también es darlo a conocer. Amén. Eso involucra la movilización. Entonces, vamos también a entender que la segunda cosa que Dios te dice es hacer discípulos. Es una acción que involucra un proceso, no es instantáneo. Reproduces lo que tú eres. Hay que tener raíces para poder dar fruto. Hoy me voy a extender un poquitín más porque nos extendimos bastante en otras cositas, pero es importante que lo desarrollemos, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser miembro y ser discípulo? En las iglesias hay asistentes, hay miembros, hay discípulos, hay ovejas y hay ranitas. Y las cabras, por supuesto. ¿Cómo así, pastora? Y las iglesias no solamente hay gente. Sí, pero jocosamente vamos a hacer esa clasificación. El que tú asistas a una iglesia, el que tú vayas domingo a domingo a una iglesia, no significa que tú eres miembro. Tal vez tú eres simpatizante de lo que hablan ahí y me gusta lo que dicen, pero tú sigues viviendo tu vida por tu cuenta, tú no te sujetas a nadie, nadie cuida de ti, no te alimentas con más nadie, o sea que tú eres simplemente un asistente. ¿Cada cuánto vas? Como 4 veces al año. Eso es un asistente, alguien que asiste. Pero un miembro es alguien que es parte de, ¿cierto? Entonces los miembros ya están más involucrados, pero los discípulos son los que realmente no solamente están involucrados, entienden quién es el Señor, sino que también tienen alguien que cuida de ellos. Ese es un discípulo. Y si tú no has sido discípulo, tú no sabes cómo llevar a otra persona a ser discípulo. Y aquí me tengo que devolver también, estando allá en República Dominicana, claro, este espectáculo de Hollywood que se gobernaba solo, que era la chacha guaracha y ella era la que sabía todo, porque eso, mejor dicho, toda me la sabía. Comenzó el Señor a tratar conmigo con un pastor que nos enseñó lo que era ser pastor. Este hombre se metió en mi vida, me hizo llorar. Yo salía de su casa convencida que ahí no volvía más nunca, porque ese es un metiche al que le importa mi vida. ¿Y por qué me tiene que hablar así? Y salía de ahí llena de rabia y llorando cuando este hombre me confrontaba en amor tantas veces. Y luego me llamaba y me decía, Mile, yo no estoy contra ti, yo quiero es ayudarte. No, menos mal. Vamos es allá y me ataca porque pobre Pacho, yo soy la bruja. Y entonces escuchaba al pastor predicar y muchas veces le decía, Pacho, muy buena la prédica, pero sería bueno que la aplicaras. Que no me des tanta Biblia. Porque como yo era mandrake, yo me la sabía todas. Y Dios empezó a trabajar y a enseñarnos a través de este hombre lo que era ser pastoreado. Cuidó de nosotros, lavó nuestra ropa, limpió nuestras lágrimas, se metió en mi vida todo lo que quiso, lo que le di permiso y lo que no le di permiso también. Y gracias a Dios aprendí que hay que meterse al rancho de la vida de los que amas, aunque no les guste. ¿Por qué? Porque por amor a ti, Dios se da el lujo de tocar la puerta. Pero muchas veces cuando tú les dices, Señor, tú eres mi Señor, Dios se mete en tu vida porque es el dueño.
Yo no soy la dueña de la vida de nadie, pero soy un instrumento a través del cual, con amor y con paciencia, como Dios lo ha hecho conmigo, tengo que hacerlo a veces con algunas personas. Amén. Y parte de la tarea de los pastores es partir paticas. ¿Cuántos han visto esa imagen del pastor que carga la oveja aquí? ¿Ustedes creen que es una imagen tierna? Esa imagen corresponde a que esa oveja estaba tan traviesa que fue necesario quebrarle las patas y cargarla a esperar que se sanara. Porque si la dejaba todavía corriendo por su cuenta, esa oveja iba a terminar haciéndose daño. Obviamente esto no quiere decir que usted ya me voy a ir a meter en la vida de todo el mundo, le voy a ir a decir a todo el mundo en su cara lo que quiere. No, mi amado, para eso hay algo importante que se llama Espíritu Santo. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo es el momento de hablar? Muchas veces las situaciones lo primero que nos tienen que llevar es a orar por esa persona. Una persona llena de dolor se resiste, está a la defensiva, no va a permitir que tú entres a su casa normalmente. Entonces, aquí también nosotros tenemos que entender, ¿será que yo he sido oveja? ¿Yo puedo hablar de alguien a quien yo le rindo cuentas en mi vida? ¿Alguien que he permitido que trabaje con mi vida en realidad? Ahora, déjenme decirles que tristemente de esto hay mucha escasez dentro de las iglesias. Porque tal vez nos hemos acostumbrado a que te convoquen, a que participas en cosas, pero una relación cercana de discipulado, donde hay alguien que cuida de ti y tú te sientes cuidado. Hay muchas cosas que se han tejido y que han sido muy desafortunadas. Hay muchos desaciertos. Hay muchas situaciones que han provocado más dolor en la persona que sanidad. Por eso tú tienes que orar y pedirle al Espíritu Santo que te lleve al lugar correcto. Que ponga sobre tu vida líderes. Señor, yo quiero que haya alguien en mi vida que toque mi vida. Amén. Y yo aprovecho y le doy gracias a aquellos que nos han permitido meternos en su vida. Y quienes han aceptado a esta mujer con un tono de voz a veces no tan agradable, que algunos la reciben como muy fuerte, que siguen el molino del Señor porque Dios sigue tratando conmigo, llenándome de ese amor que no tenía originalmente. Amén. Pero que es necesario, que he entendido. Hay gente que a veces nos cuestiona, pero pastorear es trasnocharse con la oveja, es ir al parto, es ir a bañarlo cuando no es capaz de bañarse por la depresión, es ir a cocinarle, es ir a decirle te amo, es metérselo en su casa aunque después lo miren a uno maluco. No me importa, lo hago porque te amo. Pero cuando ya me miran más maluco de la cuenta, entonces yo me hago un poquitico más atrás y espero un poquito. A veces simplemente toca cerrar la boca y orar. Pero en la medida en que ustedes puedan disfrutar del beneficio de ser discípulos, van a poder saber lo que es ser líder y responsable por la vida de otro para poder discipular. Entonces, tú no puedes reproducir lo que tú no eres. Y para poder dar fruto, un árbol tiene que tener raíces. Un árbol que no tiene raíces es imposible que dé fruto. Se puede ver muy bien, pero si el árbol no tiene raíces profundas, no va a dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Amén. Entonces también habla de bautizándolos. Es tu responsabilidad ayudarlos a llevar su fe de manera pública. El bautizo no es más que la declaración pública de mi fe con el Señor. No tengo problema en reconocer quién es Dios en mi vida y quiero que todos lo sepan. Entonces no es solamente predicarles. Hoy le prediqué a una persona en la tienda y le hablé del Señor y recibió al Señor. Ahí no termina la tarea. La tarea continúa en todo ese proceso de cuidarlo, de movilizarlo, de pagarle el transporte, de llevarlo a su casa, de tocarle la puerta, de mandarle un mensaje. Te dejó en visto, mándale otro. No te contesta el mensaje, ve y preséntatela a su casa. Al final todas esas historias, lo único que yo escucho es, yo le doy gracias a Dios que fulanita no se rindió conmigo, que fulanito no tiró la toalla. Si no fuera por eso, y yo en eso admiro la persistencia que tiene mi esposo, para escribir, para mandar el mensaje, para mandarles la notica, mira que no sé qué. Miren, uno como pastor muchas veces tiene casos en los que uno dice, ay Dios, te la mando, vienes por ella, esa oveja.
te silencian, te bloquean y entonces te ven y te dicen, yo no, tú no me has escrito. Yo, no me salgas con eso. Entonces también aquí viene un nivel un poco más exigente que nos involucra a ti y a mí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para poder llegar a este nivel, nosotros tenemos que tener la autoridad de decirle, yo guardo la palabra de Dios. Yo camino conforme al Señor. Porque ¿cómo voy a decirte yo a ti que guardes tu vida no sé, de las malas palabras, de andar tomando trago, si tú andas en las mismas? Cuando ya hoy yo puedo tener la autoridad de enseñarte. Entonces fíjense que es predicarle, es mostrarle el amor del Señor, es ayudarlos a ser discípulos, que es más que miembro. Traerlo a la iglesia no es solamente, con eso tú no completas la tarea, hay todavía más que eso. Amén. Pero lo mejor de esta tarea y de esta invitación de parte del Señor es que aquí nos dice, no estarán solos. Y lo bonito de esto es que a medida que Él trabaja conmigo, también trabaja a través de mí. Y yo me acuerdo que las primeras cosas que me tocó hacer estando allá como misionera es que se les ocurrió que como yo hablaba español, yo podía enseñarle español a los hijitos de los gringos. Estaba ganas de meterse en un lío, yo esos pelos los cogoteo a la media hora. De esos que eran. Y habían niños de 7 hasta 12, 13 años. Entonces, bueno, no había más nada que hacer. Tú misma eres, para allá voy. Yo no respondo. Después de media hora, sálvese quien pueda, los levanto cocotazo. Yo no entendía ni pío de inglés y ellos no entendían ni pío de español. Y empezó el chiste.com. Porque yo empezaba a hablar y a decir cosas, como siempre he sido tan atrevida, entonces me las tiraba de que ya empezaba a decir 2 o 3 palabras, se burlaban de mí. ¿Qué dijiste? Sabrá Dios cuántas locuras dije. Pero ahí empezamos. Y ellos empezaron a hablar español y yo empecé a aprender inglés. Dios me regaló el idioma sin estudiarlo nunca y luego cuando menos lo imaginé Dios usó eso también. Pero en el proceso, Dios moliendo el carácter, tratando con las mujeres, tratando con las cosas. Recuerdo que empezó el grupo de mujeres del pueblo y una de las cosas fue que Dios me llevó a trabajar en este colegio cristiano, influyente, pero yo decía, Dios mío, aquí todos los niños becados son cristianos, pero la otra parte de los papás de aquí no son cristianos, unas historias bien impresionantes de que el niñito estaba con la tía, con la abuela, la mamá en Nueva York, estaba en España, toda la familia vivía era de lo que la mamá mandaba de España, algunos con unas historias que a veces uno decía qué trabajo era el que tenía en España, y resulta que el niñito triste, con una vida de rico, pero yo decía, y entonces los que tienen plata, que se vayan para el infierno. ¿Quién les predica a ellos? Y comenzamos a movilizarnos en estos desayunos, en estas actividades que hacíamos, y me miraban, ¿y tú eres cristiana de cuáles? Tú sí eres cristiana. Y empezaban a cuestionar, y tal vez a ti te estén cuestionando, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso y que eres cristiana? Mi amado, yo no te estoy diciendo que usted deshonre el nombre del Señor, pero quiero recordarle que usted está en proceso, usted no es producto terminado. Y lo que aún falta no tiene que usarlo Satanás para usarlo para señalarla. Permita que Dios siga trabajando en usted, sea prudente, no se lance a lo que Dios no le ha dicho, pero hable todo el tiempo de lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Porque a medida que Dios trabaja contigo, también trabaja a través de ti. Amén. Y Dios comenzó a hacer muchas cosas. Luego a mí me responsabilizaron para trabajar con todas esas familias que no eran creyentes, eran los ricos del pueblo. Luego ellos mismos fueron las mujeres que nos ayudaron en el proceso cuando Juan David nació, que fue tan complejo. Y ellos comenzaron a bendecir nuestra vida. Y tantas cosas que Dios comenzó a hacer. Miren, me acuerdo que un día, esta historia da risa, pero bueno. Había alguien que empezó a visitar nuestra casa, estábamos nosotros todavía recién casados, y este muchacho que tenía algunas cositas a nivel emocional y mental, él atinaba a llegar a las 6:30 de la tarde, y a mí me daba una rata. Ya vienes a pegarse a la comida. Yo, mi hija, no servía nada. Y 8:30, y yo, y yo era como, óyeme,
Hay un día cualquiera, y eso fue, alguna ocasión duró como una semana, todos los días llegaba a la misma hora. Yo, no te vamos a comer a las 6, porque este man se mete a las 6:30 y enseguida quedamos nosotros ahí. Un día cualquiera, como a las 7 de la noche, yo cogí y yo dije, bueno, qué caramba, donde comen 2, comen 3. Y repartí y serví 3 platos. Pacho, vengan para que cenen. Y él me abría los ojos así. Ven, pasa para que comas y tal. Y yo, y me dice el pastor, hoy sí creo que te convertiste. Ahora veo que sí eres cristiana. Y yo, pero en realidad, bueno, yo dije, ahora sí es verdad, porque de aquí todos los días iré a llegar. No regresó a esa hora. Pero era como Dios tratando conmigo, aprende a compartir, deja tu egoísmo, deja tu egocentrismo, pensar solamente en ti, en tu necesidad. Otro día cualquiera, allá en República Dominicana se produce muchísimo la sidra. Algunos le llaman tayote, algunos le llaman, allá se llama tayota, pero es un vegetal que no tiene ningún sabor y que sirve mucho para rendir las comidas, pero esos son sembrados la cantidad que ustedes se imaginen. Y a mí me llevaban de esa cosa. Y entonces, claro, yo empezaba, no me gusta. Y Pacho decía, cállate la boca, que el día que te traigan algo, agradécelo. Tú no sabes qué día vas a necesitar. Y a todo yo le montaba un pero. Ay, gracias, pero es que eso no me gusta. Ay, gracias, pero eso engorda. Ay, ¿ven? Y empezamos entonces a que la situación se apretó. Y todo lo que llegaba era bendición. Cuando aprendí a dar gracias por todo lo que llegaba, no pasamos a la etapa de abundancia. Me acuerdo que un día sentada en la puerta de la casa, porque eran casas muy grandes, al frente había un sembrado, yo no sabía qué era eso. Y veo que el Señor empezó a arrancar lo que estaba sembrando. Ahí, ese día conocí la matayuca. Señor, 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 usted que está arrancando, mija, esto es yuca. Sí, ay, qué chévere, ay, qué bueno, y sí sale buena. Doña, esta yuca es buena. Y allá la gente es muy generosa. Yo no dije nada, pero yo dije, ay, Dios mío, hace cuánto que yo no me como un pedacito de yuca con un pedacito de carne. Ay, padre, qué rico. Bueno, yo me paré de ahí y me desentendí. Al rato llegó el señor con una bolsa con un montón de yuca. Mire, doña, vecina, coja. Y eran todas las cosas sencillas que Dios hacía para estar tratando con mi carácter. A empezar a agradecer lo que había, a disfrutar lo que había, a dejar de ser tan farta. Pero en el proceso, Dios obrando y tratando. O sea, yo quiero que vuelvo y te repito, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer conmigo. Amén. Donde creo que has estado en un lugar donde estás creciendo, donde queremos acompañarte, donde tenemos amor para enseñarte. No somos perfectos, gracias a Dios, porque somos seres humanos, pero donde queremos ayudarte a poder llegar a tu familia. Amén. Y lo más valioso de esto es que no estaremos solos. Dios quiere recordarnos todo el tiempo que Él no nos va a soltar de su mano siempre y cuando nosotros permanezcamos atadas a Él. Amén. Y bueno, desde siempre hombres y mujeres de Dios respondieron al llamado de llevar su mensaje. Profetas, Jeremías, Isaías, Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés incluso terminó matando a un muchacho, uno de los egipcios? Pero con todo y eso Dios lo usó. Gedeón, que se hizo el chistoso, que por aquí, que por acá. Jonás, si Dios tiene un propósito contigo, aunque te tenga que meter entre un pescado, te va a usar. Amén. Mejor es que no te metan en el pescado. Mejor es que vengas por las buenas. Pero si Dios tiene un plan contigo, mi amado, no huyas, ríndete, porque Él quiere hacer algo tremendo en tu vida. Amén. En medio del proceso, Dios siempre va a estar más interesado en ti que en lo que puedas hacer. A Dios no le importa qué tan bueno tú eres haciendo cosas. A Dios le importa qué tan dispuesto y entregado estás a dejar que Dios trate contigo. En el proceso vas a cometer errores, vas a equivocarte, vas a hacer 50 desaciertos. Pero lo más importante es que Dios quiere tratar con tu corazón. Amén. Y Mateo 26:39 dice, y ya estoy terminando, Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú
quieres. Jesús fue ejemplo de morir a sus deseos para obedecer al Padre. Y Jesús con los discípulos, ¿qué les decía? Que cada quien deje su cruz y sígame. Y algunos le dijo, Señor, déjame ir a enterrar allá. No, deja que los vivos, que los muertos entierren sus muertos. Tú sígueme. Y la invitación, nosotros como seres humanos podemos ser muchas veces como Abraham. Ay, Señor, espérate, que es que. Abraham es el hombre el padre de la fe. Pero el hombrecito dio un par de vueltas antes de empezar a obedecer al Señor. Amén. Entonces eso nos muestra que somos imperfectos, que nos va a costar. De hecho, esta porción de Mateo 28 comienza en el versículo 16 diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte de Jesús, que Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mis amados, Jesucristo había muerto, estaba resucitando. Ellos lo estaban viendo y estaban dudando. Seres humanos como tú y como yo, que a toda hora nos salta el temor, que a toda hora nos salta la duda, que a toda hora nos salta la humanidad para jugarnos en contra de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y dice Ezequiel 36, 26, esta es una porción que nosotros tenemos que tener bien presente. Dios siempre va a estar más interesado en tu corazón que en lo que tú puedes hacer, que esté bien o que esté mal. 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Eso qué significa? Que vamos a terminar muchas veces, y yo lo he dicho, yo me identifico mucho con Pedrito. Pedro, el hombre de piedra, el que al principio volaba orejas y vamos a hacer que descienda fuego, y al final, ¿qué era lo que Dios le decía? ¿Me amas? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús? ¿Me amas? ¿Y qué le fue lo que le dijo? Demuéstrame cuánto me amas, apacentando mis ovejas, cumpliendo la gran comisión, predicando, cuidando de otros, sacrificándote por otros, muriendo a ti mismo. ¿Y tú sabes cuál es la principal oveja que tú tienes que cuidar? Duerme contigo. Tus hijos están en tu casa. Y muchas veces es al que menos invitas a la iglesia. Muchas veces es al que menos paciencia le tienes. Muchas veces es a quien menos le insistas que viene. Tu primera oveja, tu primer discípulo está en la casa. Amén. Y con nuestros hijos había personas que a veces a mí me rayan un poquito de psicorrígida. Hoy día entiendo que es un don de parte del Señor. Ya dejé de darme látigo por eso, que por eso también me atacaba mucho y me discriminaba mucho a mí misma. Pero hoy entendí que esto no lo tiene todo el mundo, así que es un don de parte del Señor también. Con ellos fuimos muy rígidos. Pacho tiene un estilo muy distinto, yo soy muy cuadriculada a veces, pero una de las cosas que entendía es que yo no estaba levantando cualquier par de hijos. Los dos discípulos más valiosos que Dios me entregó se llaman Juan David y Mateo. Y los arrullaba en mis brazos cantándole: heme aquí, tú irás a las naciones. Así que el entrenamiento que tenían que recibir no era cualquier cosa, porque estaban siendo entrenados para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para algunos habrá sido muy rígido, muy estricto, pero es que yo no estaba levantando una persona para ejercer cualquier labor. No estábamos levantando hijos para cualquier tarea. Estamos levantando hijos para que les sirvan al Señor. Amén. Y tal vez en esa buena intención han habido dolores en su corazón, heridas en su corazón. Pero yo confío en que su relación con Dios sane los dolores que hayamos podido causar en la infancia. Amén. Porque también un día entendí que sigo siendo imperfecta y que voy a seguirme equivocando. Muchas veces con buena intención, pero nos seguimos equivocando. Amén. Pero Él no nos va a dejar solos. Así que lo más importante es que Dios está enfocado en tu corazón. Dios quiere que seas una parte activa del cuerpo y permanezcas pegado para dar fruto. Juan 15, que es una de mis porciones favoritas. Vosotros sois las ramas, los pámpanos, y yo soy la vid.
Si permanecen en mí y yo en ustedes, porque no es lo mismo que usted permanezca yendo a la iglesia, pero Cristo en su vida no está ni por ahí. Si permanecéis en mí y yo en ustedes, entonces daremos mucho fruto. Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser alguien que realmente hable de tu nombre, mi hermano, hay que estar pegado del Señor como usted no se lo imagina. Porque hasta los que estamos pegados al Señor, la embarramos. Y pelamos el cobre y botamos el chupo. Ahora imagínense cuando uno no está bien pegado al Señor. Amén. Ahora, Él quiere, porque ese es el deseo del corazón de Dios en 2 de Pedro 3, del 9 al 13, que todos procedan dignos al arrepentimiento. Dios en su misericordia no nos ha consumido, porque Él quiere que conozcamos del Señor. Él quiere que todos, ¿quién? El marido ese hermoso que usted tiene allá en la casa, la bendición ese también. También quiere Dios que se convierta. Señor, padre, pastora, pero eso es un diablo. Ese diablo también Dios quiere que llegue al Señor. La vecina, la mamá, el papá, el jefe, ese que te hace la vida imposible. Dios quiere que conozca al Señor. Amén. Y 2 de Pedro 3, del 9 al 13 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que Él quiere que nosotros realmente podamos avanzar en esa dirección de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y miren, yo recuerdo que cuando empezamos a tener células allá en República Dominicana, que yo no tenía ni idea de la Biblia, Dios en su momento lo que hizo fue regalarnos la oportunidad de una persona que estuviera cerca de nosotros y empezó a enseñarnos. Yo no sabía nada de Biblia, pero esta mujer para mí es una concordancia con dos piernas. Usted le dice en qué parte de la Biblia dice que las mujeres no deben cocinar, y ella le dice, eso está en Eclesiastés 8, así, pum, es una cosa impresionante. Y una mujer que sabe de Biblia. Pacho predicaba y muchas veces se sentaba a revisar el mensaje con ella antes. Y ahí nos la regaló el Señor por varios años. Ahora mismo ella está de misionera en los países árabes. Por allá está, que cada rato la veo con un turbante. Y es una mujer de un llamado del Señor tremenda. Si tú tienes hambre de Dios, si tú tienes un corazón dispuesto de Dios, Dios va a poner cerca de ti lo que tú necesitas. Aprovechalo. A veces está la bendición a tu lado, a veces está el recurso a tu lado y tú lo estás menospreciando. Porque no te parece, porque no creo, porque no siento, porque no veo. Y lo que muchas veces necesitamos hacer es disponer nuestro corazón. Por eso que les contaba de los niños extranjeros. Ahí nació mi llamado a predicarle a los niños. Pero créanme que al principio, primero que se preocupe usted, este pueblo sí fastidioso. Y habían 2 o 3 bien tesos. Pero Dios quería enseñarme, y luego nacieron mis hijos y entendí que tenía que ser la primera interesada en predicarles, en llevarlos al Señor, en compartirles de todo, jugando con ellos, comiendo. Todo era una oportunidad para hablarles del Señor. Amén. Y el mayor obstáculo que nosotros tenemos es nuestro propio corazón. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que ojo con las excusas que tú mismo te estás inventando. Ojo con las excusas que tú mismo te estás creyendo. Porque tal vez tú eres el primero que está autosaboteando lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. No, yo no puedo, no, yo no sé. Ya estoy cansada de predicarle o de decirle. Y miren, Dios va a usar tu historia y tu dolor para sanar a otros. No permitas que el enemigo use eso para descalificarte. Eso que tú viviste, eso que tú experimentaste, eso que fue tan difícil, Dios lo va a usar para sanar y liberar a otros. Amén. Así que, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te habló hoy? Ya tú sabes lo que significa el llamado. Ya tú sabes que todos tenemos una invitación. Así que, ¿cuántos misioneros hay aquí en esta iglesia? Diga presente. Levanten la mano los misioneros de esta iglesia.
presente. No importa que tengas 10 años en el Señor o que apenas lo conozcas hace 8 días. Porque en los últimos 8 días, si es así, Dios ha hecho cosas contigo que tú ya puedes compartir con otros. ¿Y sabe qué? Ahora, insisto, usted no va a justificar, me perdonan lo que voy a decir, sus resbaladas, sus peladas de cobre, sus carnalidades para andar haciendo por ahí lo que quiere. Ojo, porque el que está dejando mal es el nombre del Señor. Pero usted va a entender que usted tiene una lucha, que usted no es producto terminado, que en la misericordia de Dios, Dios está trabajando contigo. Entonces, en esas áreas en donde todavía tú eres muy débil, espera que Dios trabaje contigo. Pero de pronto ya Dios trabajó contigo en que puedo tener paz. Cuando yo conocí del Señor, me encontré la mejor receta para dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Y entendí que una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Porque tú puedes poner la cabeza sobre la almohada, pero eso no significa que te duermes. Y por eso ese versículo dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y empecé a decirle, Señor, hoy me siento más tranquila, pero yo te pido que me ayudes a dormir. Porque no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y empecé a declararlo hasta que primero me lo aprendí. Y seguí declarándolo hasta que lo empecé a creer y a experimentar la sanidad de Dios en mi corazón. Y así tantas cosas que Dios ha hecho y que sé que ha estado haciendo contigo. ¿Tienes una historia? ¿Tienes un pasado? Pero también tienes un futuro. Y está en las manos del Señor. Amén. Y esa historia, ese pasado, ese dolor, Dios quiere usarlo para darles un futuro y una esperanza, dice la palabra de Dios. Porque Él es nuestra esperanza de gloria. Él es mi refugio seguro. Él es mi lugar más confiado. Amén. Así que yo quiero pedirte que te pongas en pie y que reflexiones. Y si tú logras identificarte en cuál categoría estás, yo no sé si asistente, miembro, discípulo, oveja o ranita o cabra, mi amado, usted está en el momento y en la oportunidad de cambiarse de categoría. Porque el Señor es un caballero. Y dice la palabra que Él toca a la puerta y llama. Y siempre hay un permitir que Dios entre para que trabaje en tu vida. Y qué lindo es el Señor, que a nosotros se nos olvida lo que oramos, pero a Él no se le olvida lo que nosotros pedimos. Y muchas veces decimos, Señor, trata conmigo, Señor, yo quiero seguirte. Y tú te haces el loco 2 meses y Dios ahí, y ahí, y ahí. Y qué bueno que Dios no tira la toalla con nosotros. ¿Ustedes se imaginan si Dios se rindiera con nosotros, dónde estuviéramos? ¿Dónde estuvieras si Dios se hubiera rendido contigo? Por eso no podemos rendirnos con esos a quienes Dios nos ha llamado. Y aquí corresponde lo que dice la palabra, que debemos dar de gracias lo que hemos recibido de gracia. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en el último tiempo que no te mereces? ¿Cuántas cosas estás recibiendo que no te mereces? Pero por la misericordia de Dios, Él te está permitiendo vivirlas. Amén. Así que usted ahora va a encontrar en esa puerta, todos los domingos, ese mensaje. Y yo espero que usted se acuerde que eso es con usted. Está saliendo a su campo misionero. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Y muchas veces lo que tienes que hacer es simplemente orar. Otras veces tienes que hablar. Otras veces tienes que actuar. Otras veces tienes que esperar. Otras veces tienes que creer. Pero siempre permanecer en el Señor. Amén. Señor, yo quiero dar fruto. Y si tú te caes y resbalas, dice la palabra que 7 veces cae el justo. Y siempre Dios lo levantará. Amén. Pero con un corazón verdaderamente arrepentido. Por eso tú hoy tienes que decirle, Señor, yo quiero ser discípulo para poder llevar a otros a ser discípulos. Tú este año como iglesia nos estás hablando de ir y hacer discípulos.
Señor, y creo que incluso de en medio de nosotros hay algunos que están sintiendo el llamado aún de moverse. Ahí donde tú estás en tu trabajo, en tu actividad, en lo que normalmente desarrollas, tú tienes la oportunidad de compartir del Señor. Padre, yo te pido que vengas en esta hora y arropes a esta iglesia con fuego y con pasión para ir y hacer discípulos. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.